Manometría. La manometría es la rama de la hidrostática que estudia la medición de presiones en sistemas compuestos en general. Esencialmente, la medición de presión se realiza por piezómetros o manómetros, constituidos de tubos en U con líquidos de densidades conocidas, con lecturas en escalas graduadas y grabadas en los tubos. Los valores así determinados son muy precisos y replicables, pueden repetirse en idénticas condiciones. Piezómetro. El tubo piezométrico o manómetro es, como su nombre indica, un tubo en el que, estando conectado por uno de sus lados a un recipiente en el cual se encuentra un fluido, el nivel se eleva hasta una altura equivalente a la presión del fluido en el punto de conexión u orificio piezométrico, es decir, hasta el nivel de carga del mismo. Dicha altura es la suma de la altura de presión y la altura de la cota geográfica Z. En el tubo piezométrico o piezómetro, la presión es la misma que dentro del depósito que contiene el fluido. Esquema de medición de presión con piezómetro. La siguiente figura representa la conexión de un piezómetro conectado al depósito, para el cual se mide la presión debida a la presión interior P sub 0 y la columna líquida de peso específico gamma. En este gráfico observamos el orificio por el cual están interconectados el piezómetro, que es este tubo vertical, con el depósito para el cual se quiere medir la presión. El orificio piezométrico es el orificio por el cual se intercomunica el recipiente con el piezómetro. H es la presión expresada en metros de columna líquida, una presión interior, de un gas puede ser. Z es la presión hidrostática de la columna líquida de peso específico gamma. Y H es la altura de presión H y la presión hidrostática de la columna líquida de peso específico gamma. Si la presión interior P sub 0 es igual a 0, entonces H es igual a Z, por el principio de vasos comunicantes, tendrían que estar al mismo nivel. Entonces, la altura H que mide el piezómetro es la suma de las alturas de presiones debidas a P sub 0 y a la columna líquida de peso específico gamma. Alturas manométricas. En relación a los esquemas A y B presentados en la figura, ¿se está midiendo a la misma presión? ¿Cuánto vale la altura I sub A y la altura I sub B? ¿Qué puede concluirse de esto? Si nosotros observamos este gráfico, vemos que los depósitos son idénticos, tienen la misma presión interior de un gas que se encuentra en el interior, tienen el mismo fluido, aceite, de densidad relativa 0,82, y en el fondo mercurio. La única diferencia que existe entre estas dos figuras es que mientras que en el esquema A el manómetro o piezómetro está conectado al fondo del depósito y tiene la U del piezómetro que desciende hasta un nivel inferior al
al del fondo del depósito, mientras que en el esquema B el piezómetro sale conectado directamente desde el fondo del depósito. En el esquema A estamos midiendo la presión interior de este depósito, es igual al peso específico del mercurio por la altura de la columna de mercurio. Esa es la suma de las presiones del aire, de la columna de aceite y de la columna de mercurio. En el esquema B tenemos que la presión en el interior del depósito va a ser el peso específico del mercurio, que es la columna líquida en el manómetro, por la altura de la columna de mercurio, que es I sub B. Y eso es la misma presión interior, la debida al aire, a la columna de aceite y a la columna de mercurio. Se está midiendo la misma presión, por lo tanto I sub A es igual a I sub B. No interfiere la longitud de la U del piezómetro, ya que se compensan las columnas de mercurio de las ramas derecha e izquierda. La diferencia física que van a presentar estos dos piezómetros es que el del esquema A tendrá una escala graduada en la que el 0 corresponde al metro de longitud, es decir, a la altura del fondo del depósito, mientras que en el esquema B el 0 de ese piezómetro es coincidente también con el fondo. Por tanto, las dos alturas son idénticas. Vamos a ver ahora ejercicios de manometría en los que se aplica la ecuación fundamental de la hidrostática. En la figura trata de un manómetro diferencial que está unido a dos secciones rectas de una tubería horizontal por la que circula agua. La lectura en el manómetro de mercurio es de 60 centímetros, siendo el nivel más cercano a A el más bajo. Calcular la diferencia de presiones entre A y B, expresados en kilopon por centímetro cuadrado y metros de columna de agua. Solución. Trazando un plano isobárico en la interfase del fluido agua y mercurio, designamos los puntos D, E, G e I, y las presiones en esos puntos las designamos como P sub D, P sub E, P sub G y P sub I. Haciendo exactamente lo mismo por la otra interfase, en la zona inferior, definimos los puntos C, F, H y J. Y designamos las presiones P sub C, P sub F, P sub H y P sub J. En la figura se observa que la diferencia de presión entre los puntos F y G está dada por la columna de mercurio de 60 centímetros de altura. Es decir, que la diferencia de presiones entre el punto F y el punto G es la presión generada por la columna líquida de mercurio. Esa ecuación la designamos como 1. Ahora, ¿cuánto vale P sub F y P sub G? De la figura se deduce que la presión en el punto F es la presión en el punto A restada la columna de agua desde el punto A al C. Del mismo modo, la presión P sub G vale la presión en el punto B menos la presión
generada por la columna de agua de altura I más 0,60 metros. Reemplazando estos valores en la ecuación 1, encontramos P sub A menos peso específico del agua por la altura I, menos la presión P sub G, que tiene la expresión P sub B menos peso específico del agua por I más 0,6, y eso es la presión de la columna de los 60 centímetros de la columna de mercurio. Resolviendo algebraicamente esto, eliminando corchetes y paréntesis, de donde el delta P, o sea, la presión diferencial, es P sub A menos P sub B, y esa presión diferencial vale, haciendo el despeje, es igual al peso específico del mercurio por la columna de mercurio, que son los 60 centímetros, menos el peso específico del agua por 0,6 metros o 60 centímetros. Despejando esto, sacando factor común los 60 centímetros, la presión diferencial es igual a la diferencia de los pesos específicos del mercurio y del agua respectivamente por la altura de las columnas. Reemplazando valores y operando aritméticamente, encontramos que la presión diferencial tiene el valor de 74.163,6 pascales. Luego, para expresarlas en kilopom por centímetros cuadrados, recurrimos a la equivalencia, que dice que un pascal es 10 a la menos 5 kilopom por centímetros cuadrados, con lo que resulta que la presión diferencial es igual a 0,742 kilopom por centímetros cuadrados. Para expresar esta presión diferencial en metros de columna de agua, recordemos que 1 kilopom por centímetros cuadrados es igual a 10 metros de la columna de agua, con lo que resulta que la presión diferencial es 7,42 metros de la columna de agua. Ejercicio número 2. Determinar la presión diferencial entre los puntos A y B del sistema de la figura. Esta figura representa un sistema de medición de tubos en U compuestos. Solución. Trazando los planos de referencia A y B, se tienen los puntos 1, 2, 5 y 6 en el plano A, mientras que en el plano B se determinan los puntos 3 y 4. Estos planos se los ubica donde se da lugar la interfase de los fluidos, agua y mercurio, teniéndose en el plano A la presión. Todas las presiones en esos puntos son iguales. P sub 1 igual a P sub 2, igual a P sub 5, igual a P sub 6. Mientras que en el plano B la presión 3 es igual a la presión 4. Ahora, la presión P sub 1 en el punto 1 es la presión en el punto A más la presión debida a la columna de agua de 150 milímetros más la presión de la columna de mercurio de 150 milímetros. P sub 1 es igual a P sub 2. La presión en el punto 3 es la misma presión del punto 2 restado la debida a la columna de agua de 250 milímetros. Por lo tanto, escribimos que P sub 3 es igual a P sub 2 menos la presión debida a la columna de agua de 250 milímetros. Reemplazando el valor de P sub 2, obtenemos esta expresión. Esa presión, P sub 3, es igual a la presión P sub 4. La presión en el punto 5 es la presión del punto 4, a la que le sumo la debida
a la columna de mercurio de 250 milímetros. Por lo tanto, escribiendo esto y reemplazando el valor de P sub 3, llegamos a esta expresión, que es igual que P sub 6. Por otra parte, P sub 6 es igual a la presión en B más la debida a la columna de aceite de 150 milímetros más la debida a esta porción de la columna de mercurio, que vale 50 milímetros o 5 centímetros. Por lo tanto, igualando las expresiones de P sub 6, se tiene que P sub A menos el peso específico del agua por 0,1 más peso específico del mercurio por 0,4 es igual a P sub B más el peso específico del aceite por 0,15 más el peso específico del mercurio por 0,05. La presión diferencial es la diferencia de las presiones, entonces P sub B menos P sub A, despejo de esta ecuación y encuentro que es igual a peso específico del mercurio por 0,4 menos peso específico del agua por 0,1 menos peso específico del aceite por 0,15 menos el peso específico del mercurio por 0,05. Agrupando términos me queda una expresión más sencilla y que resolviendo me queda peso específico del mercurio por 0,35 menos peso específico del agua por 0,1 menos peso específico del aceite por 0,15. De donde, reemplazando valores y operando, se obtiene el resultado 44.831,70 pascales. Este método se ve que es engorroso porque se va planteando presiones en los distintos puntos. Pueden haber sistemas más complejos que estos en los que el desarrollo se hace bastante más complicado. Existe un método simplificado y que considera todas las columnas líquidas como se han considerado acá en el cálculo de las presiones, pero es mucho más expeditivo. Este método simplificado consiste en recorrer todo el sistema de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Se asignan signos positivos a las presiones debidas a columnas del fluido cuando el peso de la columna coincide con el sentido del recorrido. De lo contrario, el signo de la presión es negativo. Para visualizar la aplicación de este método vamos a resolver el mismo ejercicio anterior. Vamos a recorrer el sistema de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Se lo vamos a recorrer así como está indicando la flecha. Partimos del extremo izquierdo. En el extremo izquierdo tenemos la presión P sub A. Luego encontramos esta columna de agua y el peso de esa columna coincide con el sentido del recorrido, por lo tanto sumamos la presión de esa columna líquida. Luego encontramos una columna de mercurio, que también el peso coincide con el sentido del recorrido, por lo tanto sumamos la presión debida a esa columna de mercurio. Si yo quiero sumar además el de esta porción de mercurio, cuando yo vaya por la otra rama, la misma altura en las dos anulan las presiones, por lo tanto no vamos a considerar el peso de esa columna de mercurio. Entonces, ahora estoy recorriendo hacia arriba y el peso de las columnas líquidas es hacia abajo. Hay contraposición en el sentido de la circulación y del peso de la columna. Por lo tanto, habíamos dicho que si había contraposición, se restaba.
la presión debido a la columna líquida de agua de 250 milímetros. Igual que antes, doy la vuelta por la U, la presión de la rama izquierda se compensa con la de la rama derecha, no la considero, y ahora inicio el movimiento descendiente. Otra vez ahora el sentido del recorrido coincide con el sentido del peso, por lo tanto sumo la presión debida a los 20 centímetros de la columna de mercurio. Si sigo por el tubo U, encuentro que de la rama izquierda se compensa con el de la rama derecha en esta altura, por lo tanto ellas se anulan, y estoy ya recorriendo hacia arriba este último tramo, donde hay contraposición del sentido con el peso de la columna líquida, entonces menos el peso específico del aceite por la altura de la columna de aceite, que son 0,15. Y ya he llegado al otro punto, donde está la presión P sub B, o sea que eso tiene que ser igual a P sub B. La diferencia de la presión entre los puntos A y B es la presión diferencial, de donde, despejando de esta ecuación, encuentro el peso específico del agua por 0,15, más peso específico del mercurio por 0,15, menos peso específico del agua por 0,25, más peso específico del mercurio por 0,20, menos peso específico del aceite por 0,15, que son los valores que estaban acá arriba. Resolviendo, encuentro que la presión diferencial es peso específico del agua restando los monomios semejantes, llego a la expresión menos peso específico del agua por 0,10, más peso específico del mercurio por 0,35, menos peso específico del aceite por 0,15, que reemplazando valores y operando, encontramos el mismo valor que habíamos obtenido por el método hidrostático. Como se ve, este es un sistema mucho más simple, porque lo único que se hace es recorrer el sistema en el orden en el que uno lo recorre.